Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento, vamos a compartir palabra de Dios. La palabra de Dios nos presenta una historia que quizás alguno puede decir es digna de una telenovela. De hecho, hoy en día se ha hecho diferentes cortometrajes, películas acerca de esta historia, muy distorsionada, como cada una de las cosas que se hacen hoy, o las telenovelas que crean, que están todas distorsionadas. La escritura es una invención del guionista que ni siquiera conoce a Dios. Pero aquí tenemos una historia de amor, una historia de odio y de venganza, la cual nos muestra y nos refleja el corazón de los hombres. Cuán engañoso es el corazón de los hombres. ¿Qué es lo que pasa cuando uno enfrenta situaciones las cuales le enojan? Y cómo uno es capaz de maquinar y maquinar. Cómo el rencor en el corazón es un obstáculo para permitirle a la persona poder cambiar o poder ver una bendición diferente. Cuando uno se cierra y dice, no voy a perdonar porque lo que me hizo es grave. Es un daño muy grande, es imperdonable. Pero ellos mostraron una actitud diferente. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, nos cuenta acerca de esta historia, la historia de la hija de Jacob, llamada Dina, aquella que le había nacido de Lea. Esta mujer fue a ver a las hijas de la ciudad, dice, pero cuando salió, dice la palabra, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Los judíos, cuando hacen referencia a esta historia, cuando hablan de esto, dice es un hecho lamentable. Es un hecho de la historia el cual no nos da orgullo para nada. Es una historia terrible que muestra el corazón de los hombres, muestra la frialdad a la hora de actuar, muestra cómo uno con premeditación deliberadamente puede lastimar y provocar un grande daño. Pero más allá de esto, esta historia también nos muestra la misericordia de Dios infinita, a pesar de que sus hijos cometen errores, a pesar de que el daño y lo que habían hecho aquí en esta historia era algo terrible. Luego la Escritura nos habla de que el desenlace de todo esto fue totalmente distinto. Cuando tú esperas la corrección por el daño o por lo malo que estás haciendo, sin embargo, el Señor te muestra su misericordia. Tú dices, soy digno de recibir el daño, soy digno de recibir el castigo por lo que estoy haciendo. Y es como que alguno quizás en situaciones espera, ¿cuándo vendrá el golpe? ¿Cuándo vendrá el momento donde el Señor baje su mano? Lo merezco. Merezco ser juzgado por Dios y merezco atravesar o pasar por este momento. Bueno, aquí en esta historia dice la palabra de Dios que este varón llamado Siquem se acuesta con ella y luego de deshonrarla, su corazón se apegó a ella. Entonces habla con su padre, Hamor, y le dice, quiero a esta joven como mujer. Toma esta joven por esposa para mí. Entonces, este varón se va a hablar con Jacob. Y a decirle, Jacob se entera lo que había pasado. Pero Hamor le dice que el corazón de su hijo estaba ligado al de Dina y quería tomarla por esposa. Y que estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario, a pagar una dote, a pagar cantidades de lo que sea, que tenga que hacer. No solamente esto, sino que le dijo, ustedes podrán tomar a nuestras mujeres, nosotros tomaremos las de ustedes. Podrán comerciar en nuestra tierra, podrán vivir, podrán habitar en este lugar espacioso. Parecía una circunstancia en la cual de algo malo estaba saliendo una circunstancia o una situación favorable
era la mejor manera de conciliar, terminar como pueblos hermanos, que ellos pudiesen comprender, que pudiesen conocer al Dios de Jacob. Pero los hermanos planeaban otra cosa. Dice que estaban en el campo y cuando vinieron, hablaron con su padre, se llenaron de enojo por lo que había pasado, se llenaron de ira en su corazón. Y cuando viene este varón a presentarle esta oportunidad, cuando viene este varón a presentarle esta situación, ellos le hablan, pero le hablan con engaño, le hablan tramando lo que su corazón quería hacer. Dice la palabra de Dios, luego tú puedes leer esta historia, es maravillosa, es algo breve. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 34 del libro de Génesis. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 34, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob había agradado y era más distinguido de toda la casa de su padre. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Bueno, aquí nos encontramos en la parte de la historia donde se presenta esta situación, donde ellos vienen a ofrecerles un pacto, arreglar lo que había pasado. Su hermana, su hija, había sido amancillada por este varón, pero ellos querían enmendar la situación. El corazón de él se había ligado a ella, entonces el amor parecía que iba a sacar a bendición esta situación. Y parecía que lo que ellos estaban pidiéndoles era algo espiritual, era algo bueno. Porque la circuncisión representa el pacto de Dios con sus hijos, en lo cual ellos tomaron algo de Dios, utilizaron como estrategia el pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora, ¿para qué? Para provocar un daño. Ellos tramaron en su corazón. Su padre no pensó que esto era parte de una trama, era parte de un engaño. Pero dice la palabra de Dios, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hija. En pocas palabras dice, ellos no perdonaron. A ellos no les importaba lo que Hamor vino a ofrecerles. Ellos tenían la idea fija. Cuando nuestro corazón, a pesar de lo que podamos vivir o lo que podamos pasar, tiene la idea fija de vengarse, de tomar represalia por lo que pasó, el no dar marcha atrás. Es muy común entre los hombres que te perdone Dios. Yo no voy a perdonarte nunca. Pero aquí estamos hablando de los hijos de Jacob. Aquí estamos hablando que se tomó un pacto con Dios como una estrategia para destruir. ¿Qué simbolismo, qué significado representaba la circuncisión para ellos? Para tomarlo como estrategia, para dañar. ¿Y por qué el daño sería tan grande? ¿Por qué pagaría toda una nación por el error de un joven? ¿Por qué tomar la venganza en sus manos? La palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento acerca de la venganza.
El corazón de los hombres se llena de ira, de odio, y quiere tomar revancha, quiere vengarse. Y pueden pasar los años, puede pasar el tiempo, pero cuando la idea es fija, el hombre quiere vengarse. Quiere tomar represalias por lo que le pasó. Quiere tomar en sus manos la justicia. Pero la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Cuando pensamos en tomar venganza, cuando pensamos en nosotros arreglar una situación, Dios dice, mía es la venganza. No te preocupes. No quedará sin su consecuencia o sin su paga. Yo daré el pago. No te preocupes. Hay personas que sufren y dicen, no, porque mataron a mi hijo, porque mataron a mi esposo, porque pasó esto y aquello. Dios dice, no, mía es la venganza. Saca el odio de tu corazón. Saca el odio que te destruye. Saca el rencor que está provocándote heridas. Saca el rencor que no te permite ser sanado. Saca todo aquello que lastima tu corazón. A diario las personas se hablan unos con otros con palabras engañosas, maquinando el daño que le harán, maquinando lo que están tramando, lo que están pensando. Es como aquel que dice, este no da puntada sin hilo, este está pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer después. Bueno, así los hijos de Jacob, cuando vinieron a hablar con este rey, ellos con palabras engañosas le dijeron, mira, para que nosotros podamos estar bien con ustedes, ustedes tienen que ser como nosotros. Nosotros creemos en el Dios Altísimo y nosotros tenemos un pacto. Todos los hombres al 8º día tienen que ser circuncidados. Ellos ya eran hombres grandes, jóvenes, niños, todos los que estaban en aquella ciudad. Ellos dijeron, los hombres tienen que circuncidarse. Entonces así seremos iguales. Pero detrás de esto, detrás de esta acción que parecía que iba a remediar el error de un joven que actuó impulsivamente y que pudo dañar, era una deshonra, era una vergüenza lo que había pasado con su hija. Ellos se llenaron de rencor, se llenaron de ira. Esta historia refleja el corazón de los hombres, cuando a pesar de que pueden escapar de la situación y encontrar un final diferente, ya en su mente han tramado el daño, lo que van a hacer, lo que va a pasar, y lo hacen fríamente. Es como aquella persona que engaña a su esposo y lo hace fríamente. Todo está calculado en su mente, cada palabra, lo que dice, todo está planeado y pensado para lo que va a hacer. Habla con palabras engañosas, falsea la situación para luego poder hacer lo que tramó. Le hace oír lo que quiere oír. Ellos querían resolver la situación y ellos le dieron lo que ellos querían oír. Mira, la forma de resolverlo es esta. Y si no, tómalo o déjalo, nos vamos. Cuando pensaron, verdaderamente el plan de ellos fue irse, dejarlo así, nunca. Nunca el plan de ellos fue irse. Si ellos no tomaban la decisión de circuncidarse, vaya a saber cuál iba a ser la respuesta. Cómo iban a tratar de tomar la ciudad. Pero ellos dijeron, tenemos que aprovecharnos de esto. Tenemos que tomarnos de que estos hombres quieren hacer las cosas correctamente. Pero para ellos le parecía algo irremediable. No hay forma de que puedan pagar por esto que hicieron. Cuando el rencor, el odio, está en el corazón de los hombres. Estos mismos hermanos son los que vendieron a José como esclavo, los que lo tiraron a una cisterna. Los mismos hermanos, cargados de rencor. Los que veían venir a José y decían, ahí viene el soñador. Ahí viene aquel que tiene grandes sueños. Los mismos, cargados de resentimiento, de ira, de violencia. Uno dice, ¿el hombre puede cambiar? ¿O la esencia del hombre puede cambiar? Lo que hay en el corazón podrá ser diferente. Hay personas que cada día dicen, ¿será que podré cambiar de vida realmente?
Porque hay momentos que trato de cambiar y parece que tengo la fuerza para hacerlo. Y cuando creo que voy a conseguirlo, me doy cuenta que yo sigo siendo el mismo. A medida que pasa el tiempo, veo que mi corazón no perdona. Veo que cuando tengo pruebas y circunstancias donde debo demostrar que soy un creyente y debo demostrar que soy un cristiano verdadero, no puedo, porque me gana el rencor, porque me gana la revancha, me gana el esperar que otro se equivoque para decir, ¿viste? O me gana el querer superarme, decir voy a comprarme esto, o voy a tener mi casa, o voy a tener mi auto, y cuando lo tenga le voy a decir, ¿viste? Mirá, acá lo tengo. Vos que no pensabas que podía lograr algo, vos que me decías que nunca iba a llegar a nada. Todo aquel que trabaja y se esfuerza para eso, lo hace sin sentido. Todo aquel que quiere prosperar y tener dinero, un auto, una buena casa para echarle en cara o enrostrárselo al otro, está perdiendo el tiempo. Está trabajando para poder demostrarle al otro lo que en algún momento quizás le lastimó con palabras. ¿Viste? Nadie creía en mí, pero acá está. Acá está lo que logré. ¿Dónde está lo tuyo? ¿Dónde está lo que vos conseguiste? Hay veces que pensamos de esta manera, pero tenemos que reflexionar si es un pensamiento de Dios o son maquinaciones engañosas. Ellos pensaron para Jacob y quizás para el resto de sus hermanos lo que estaba tramando. Quizás no era algo que se les pasó por la cabeza. Pero sin embargo, para ellos esto fue así. Porque dice la palabra que Simeón y Leví, ellos tramaron este plan. Dice así: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os compadeceremos, os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Si ustedes quieren ser como nosotros y ustedes quieren que le demos a nuestra hermana, tienen que hacer esto. Si no, no podemos, porque es abominación contra nuestro Dios. Ellos estaban poniendo el pacto de Dios, lo recto, lo bueno, como una justificación para hacer lo malo. Bueno, es la historia de hoy en día, es la historia de la religión, poniendo cosas de Dios para terminar haciendo lo malo, poniendo la palabra de Dios. Un varón me compartía, me dice: pastor, ¿sabe? Estaba leyendo una historia acerca de un musulmán que estaba persiguiendo a otra persona para matarlo, y en un momento dice que se hizo la hora de la oración, escucharon las bocinas, entonces tendió allí en el suelo la mantita, se arrodilló a orar y luego se levantó para perseguir y matarlo. Eso es lo que hace la religión. Iba a matar a una persona, pero se detuvo a orar primero. ¿De qué manera alguien puede pensar que eso puede agradar a Dios? Pero así actúa la religión en el corazón de los hombres. Y así los hijos de Jacob utilizaron algo de Dios para poder llevar adelante su plan, para poder engañarlos. Dice la palabra que a ellos les pareció bien, claro, porque no sabían lo que tramaban. Ellos sabían que si un hombre ya grande se circuncidaba, levantaría fiebre. Entonces ellos calcularon y sabían que el día más terrible y el día de más debilidad era el tercer día. Entonces dijeron: si ellos aceptan y si todo varón se circuncida, al tercer día estarán todos con fiebres, debilitados, en cama, sin fuerzas, sin resistencia y sin pensar lo que va a acontecerle. Jacob no dice aquí en esta historia, inclusive cuando sus hermanos, cuando sus hijos vuelven, él se sorprende de esto, aunque la actitud de él fue algo egoísta. Pero no dice la Escritura que él estaba de acuerdo, ni siquiera que sabía el plan, porque era algo terrible lo que ellos estaban tramando. ¿Hasta dónde llega el corazón de los hombres cuando algo los enoja? ¿Hasta dónde llega el corazón de los hombres por esa sed de venganza
por esa sed de revancha. ¿Hasta dónde llega nuestro corazón para tratar de hacer lo que hemos planeado, lo que hemos tramado? ¿Y cómo podemos dejarnos engañar pensando que una acción es buena? ¿Cómo el hombre se autojustifica? Se justifica de lo que va a hacer. Cuando uno va a cometer pecado, primero comienza la lucha. Al principio quizás se siente fuerte, pero comienza a descuidar su vida, comienza a descuidar la oración, comienza a descuidar la búsqueda de Dios, comienza a alejarse de la iglesia y comienza a justificarse en su mente acerca de lo que va a hacer. Es decir, está preparando la pista de aterrizaje para todo lo que va a venir. Y comienza en el camino a decir, bueno, pero me siento mal, pero estoy débil, pero me está pasando esto, pero bueno, ya estoy entregado, ya está, este camino no es para mí, esta vida no es para mí, este Dios, quizás no soy digno de Dios, entonces voy preparando todo lo que voy a hacer, voy preparándome para poder hacer lo que tramé. No es que llega repentinamente, todo se va gestando, se va dando. El hombre sabe que está descuidando su vida, pero dice, bueno, no importa, no pasa nada. Está preparando el camino para lo que él quería hacer. Está preparando el camino para ir y estar con una mujer. Está preparando el camino para ir y entregarse a las drogas, entregarse al alcohol y justificarse, diciendo, bueno, no pude escapar, no pude salir. Aquel que se encuentra en esta condición y aquel que viene de caminos terribles, ¿qué piensa que le espera? Los que hemos salido de las drogas, de la depresión, del alcohol, de la violencia, de los malos pensamientos, de la ira. ¿Qué piensas que nos está esperando cuando bajes los brazos, cuando te rindas, cuando dejes de pelear simplemente, cuando tratas de justificarte diciendo, bueno, soy un humano, soy débil como todos los demás? ¿Qué piensas que te espera? ¿Te están esperando las drogas? ¿Te está esperando allí el alcohol? ¿Te está esperando la violencia? ¿Te está esperando el corazón duro y lleno de falta de perdón? ¿Te está esperando todo lo malo que salió de tu corazón? Y tiene todo el tiempo del mundo para esperarte. Te esperarán hasta el fin. Siempre. Todo lo que salió de tu corazón está esperando que algún día tú dejes de orar. Que algún día tú te debilites. Que algún día comiences a justificarte por lo que vas a hacer. Bueno, ya estás preparando la pista para aterrizar en medio de los pecados. Dice que ellos, con palabras engañosas, tramaron lo que iban a hacer. A Siquem y a Hamor les pareció bien. Entonces se fueron a la puerta de la ciudad y le dijeron a todos los hombres lo que habían hablado con Jacob y con sus hijos. Pero a ellos les pareció perfecto. No vieron el peligro, no vieron ningún mal. Dijeron, bueno, su Dios será nuestro Dios. Le daremos nuestras hijas, ellos nos darán las de ellos. Y seremos una nación, seremos un mismo pueblo, con un mismo Dios. Tenemos que arreglar esta situación. Así que comenzaron a circuncidarse todos. A la puerta de la ciudad todo hombre que entraba y que salía era circuncidado. Y al tercer día, en el día de más dolor y en el día de más fiebre, en el día en que más débiles estaban, Simeón y Leví entraron con espadas y mataron a todos los hombres. Entraron en la ciudad, escondidos, traicioneramente, a perpetrar el plan que habían tramado. ¿Hasta dónde llega el corazón de los hombres por el odio, por el rencor? Hay personas que están cargadas de rencor y pueden pasar los años. Un amigo me decía, yo soy una persona que no olvido. Él no quería llamarse rencoroso, sino alguien que no olvidaba. Dice, cuando era un niño, estábamos jugando con unos amigos y yo me había encontrado un lorito. Dice, y andaba con el lorito, lo iba a llevar para mi casa, pero vino otro que era mayor que yo.
Y me pegó una patada y me sacó el lorito. Y yo siempre me acordé. Pasaron los años, ya éramos grandes, teníamos algo de 30 años por ahí. Y estábamos jugando a la pelota, estábamos en la cancha, en el barrio. Y de repente estaba este que me había pegado. Y yo fui a buscar la pelota y así sin decirle nada le pegué una trompada. Y cuando me dijo, ¿por qué me pegaste? ¿Te acordás que me sacaste el lorito? Vos me pegaste. Hay personas así que no olvidan. Personas que guardan el rencor y pueden pasar los años y puede pasar lo que sea. Está allí en su mente. No pueden perdonar, no pueden ver el paso del tiempo y decir, ya pasó, ya está. No, no pasó nada. Me voy a vengar. Vos me debés una, me la voy a cobrar. Hay personas así. Personas que son rencorosas y esperan fríamente. Una persona decía, no, había un vecino que estaba ahí molestándome. Todos los días se quejaba y me molestaba y me molestaba. Hasta que un día yo sabía que él salía a tal horario, se iba a andar en bicicleta. Lo esperé en un lugar y le pegué un palazo. Él perpetró el plan, lo planeó, dijo, ya la oportunidad va a venir, tranquilo. Es como aquello que se dice, se sirve fríamente. Es un plato que se sirve frío. Espérame nomás. Bueno, así los hijos de Jacob planearon y tramaron fríamente lo que iban a hacer. Y en el tiempo y en el momento de más dolor entraron a la ciudad, los mataron a todos. Y allí entraron los hijos de Jacob y comenzaron a saquear toda la ciudad. Se llevaron los niños, se llevaron las mujeres, se llevaron todos los bienes que había en la ciudad. Saquearon todo. Lo que podía ser un pacto entre los pueblos, una alianza para bendición para ellos, para que tuviesen un lugar, para que pudiesen estar bien, para que pudiesen tener un tiempo de paz, porque dice la palabra que aquel lugar que habían encontrado era un lugar bueno, era un lugar de buenos pastos. Dice la palabra que Jacob envía a sus hijos a Siquem, pero ellos se van a Dotán. Siquem representaba el lugar de buenos pastos, el lugar de bendición, pero ellos decidieron irse a otro lugar. Siquem representaba la bendición, la prosperidad, y ahora ellos estaban tomando la bendición y la prosperidad para destruirla y poniendo como justificación o como medio, como trampa a Dios. Si quieren ser como nosotros, deben circuncidarse. Si quieren ser iguales a nosotros, deben hacer esto, dijeron ellos. Pero lo cierto es que nada cambiaría. Ellos ya tenían tramado un plan. Luego la palabra de Dios nos enseña que la circuncisión no es nada. No representa absolutamente nada. Porque hoy tenemos la circuncisión hecha en el corazón. Dice la palabra, así como llegaste, así debes quedarte. En aquellos días cuando estaban predicando los apóstoles, había algunos que querían judaizar y querían decirle a aquel que era gentil que debía circuncidarse y debía hacer esto para ser iguales a ellos. Pero Pablo dijo, no. ¿Por qué están haciendo esto? No es de tal manera. No es lo que representa hoy un pacto con Dios. La circuncisión no es nada. Es la fe. Es el amor de Dios obrando en nuestra vida. No algo que los hombres puedan hacer. Pero ellos fueron engañados, fueron saqueados, mataron a todos los hombres y tomaron todos sus bienes. Dice la palabra que vinieron con todos los bienes, con todo lo que habían tomado. Y tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos los niños y sus mujeres y robando todo lo que había en casa. No era un botín de guerra. Lo dice bien la Escritura, robando todo. Ellos estaban robando, estaban saqueando una ciudad, estaban asesinando a los hombres de aquel lugar. No era una guerra, Dios no los envió a hacerlo. No era palabra de Dios, no era parte del obrar de Dios.
Ahora uno puede decir, pero ¿cómo puede ocurrir algo tan terrible? Hay personas que leen la Escritura y cuando leen el Antiguo Testamento dicen, no, ese Dios era un Dios severo. Ese Dios que manda a matar a los niños, a los animales, a todo. ¿Cómo puede? El Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Simplemente que no pueden entender el tiempo de cada cosa. Cuando Dios le habla a sus hijos y le da los mandamientos, Dios le habla como aquel que no entiende. Le dice, no robarás, no tomarás el santo nombre de Dios en vano, no harás esto, no lo otro, no. Todas restricciones, no lo hagas. Mas luego el hombre entendería por qué. Al principio uno no puede entender ciertas cosas. Y el Señor le advertía por el daño. El Señor le da las leyes sanitarias para que puedan cuidar su salud, para advertirles. Pero luego el hombre entendería. El hombre tendría que razonar y tendría que ver cuál era la forma. El que trataba de cumplir la ley, el que trataba de cumplir todos los mandamientos, terminaba dándose cuenta que no podía, que era imposible. Por eso dice la Escritura que el Señor, Él vino a cumplir la ley. Algunos adventistas dicen, bueno, pero la Escritura dice que Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Claro, Él la cumpliría, pero luego Él terminaría con la ley. Terminaría la ley abolida luego de Cristo, porque había cosas que nos eran contrarias. Todo aquello que es bueno permanece hasta hoy, pero lo que es bueno, no lo que ata el corazón de los hombres a una religión, no lo que ata el corazón de los hombres a obrar así, a pensar y a tramar el daño, y poniendo a Dios como un medio para poder hacerlo, para poder alcanzar sus objetivos. Pero dice la palabra, ellos hicieron así, robaron todo lo que había en la casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra. Y aquí en una oportunidad compartí ese pasaje, porque Jacob fue egoísta. A él lo que le importaba es que ahora los pueblos vecinos lo iban a matar, o se iban a levantar contra ellos porque eran un pueblo sanguinario y peligroso, engañoso, que le hacía pensar a los demás que ellos no iban a obrar de la misma manera. Se iban a alojar en sus tierras y luego iban a esperar el momento para terminar saqueando todo, matándolos a todos. Entonces ellos dijeron, no, me hicieron abominable delante de todos los hombres. Esta historia nos refleja también lo que pasa cuando un padre no apercibe a sus hijos, cuando un padre no corrige a sus hijos. Terminarán desviándose. Jacob miró de manera egoísta esta situación y dijo, no, mira lo que han hecho. El cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. A él lo que le importaba eran las consecuencias de lo que iba a venir. Y el daño, y todos los hombres que mataron, y todos los animales, y las mujeres, y los niños que ahora ya no estarían en su tierra, todos los que habían robado, y el gran daño que habían hecho aquella noche, parecía que era secundario. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ellos se justificaron, como aquel que se justifica y dice, mi esposa me engañó, por eso la maté. Mi esposa me mentía, por eso la maté. O todo el tiempo estaba escribiéndose con otros hombres, por eso la golpeo, por eso le hago esto, le hago lo otro. Justifican el daño, justifican sus actos aberrantes, terribles. Bueno, así fueron los hijos de Jacob. Pero alguno pensará, bueno, entonces al salir de allí, ejércitos enemigos los rodearon, los sitiaron, les dieron muerte, les quitaron lo que habían robado, recibieron la paga de su daño. No, no así, no inmediatamente, no como Jacob pensaba que habían sido abominables a los pueblos que estaban allí, no de esa manera. Por eso esta historia es una historia de amor, una historia de odio, de venganza,
pero también es una historia de misericordia. Porque detrás del corazón engañoso de los hombres, hay personas que dicen, oh, mi corazón, tu corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Yo soy una persona de buen corazón. ¿Qué te hace creer que tú tienes un buen corazón? ¿Qué te hace pensar que tú eres una persona buena? Hay algunos que dicen, yo soy buena persona, yo soy bueno. Bueno, la Escritura dice, ninguno es bueno sino Dios. Cuando se acercó el joven rico y le dijo, maestro bueno, no me llames bueno a mí. Ninguno es bueno sino Dios. Para que no te confundas, para que no creas algo diferente. Tú puedes tener acciones nobles, acciones buenas, puedes tener actitudes que sean dignas, pero eso no significa que tú eres una buena persona. Conforme a lo que este mundo piensa ser buena persona, es un parámetro que es muy difícil de medir. Porque el hombre sale a trabajar temprano a la mañana, se va a la fábrica, vuelve, regresa, corta el pasto, está afuera y dice, este hombre, qué buena persona que es este vecino, saluda a los que están allí, va a comprar al almacén. Pero ese mismo hombre golpea a su esposa, maltrata a sus hijos, engaña a su esposa. Pero ante los ojos de los demás es un buen hombre. Cuando dicen, ¿qué pasó? La mató a la esposa. Parecía un buen hombre. Parecía un buen hombre, pero su corazón estaba lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de justificaciones como estas. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? El joven se equivocó, cometió un error y trató de enmendarlo. Trató de restablecer la circunstancia, la situación. ¿Qué derecho tenían ellos de engañarlo para matar a toda la ciudad? El error que había cometido él lo terminaría pagando toda la ciudad, que ingenuamente fueron a circuncidarse. Esto mostraba el corazón de los hijos de Jacob. El corazón de ellos, egoísta, rencoroso. El mismo corazón que llevaría a su hermano luego a tener que vivir en esclavitud. ¿Qué malo hizo José? Soñar. Soñar es malo. Cuando tú sueñas cerca de personas que no entienden o cerca de personas que se sienten poco, es un peligro. Porque cuando tú comienzas a contarle los sueños, el otro dice, ¿qué te pensás, que sos mejor que yo? ¿Qué te pensás, que vos vas a alcanzar grandes cosas y yo no? Y comienza a mirar y decir, ¿qué se cree este? Y comienza a llenarse de rencor, de celos, de envidia. Cuando tú sueñas grandes cosas, así el corazón de ellos obró en esta oportunidad. Pero dice la palabra que luego Dios le habla a Jacob y le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. Era un pueblo que tenía dioses paganos, cargados de idolatría, cargados de errores. Entonces Jacob le dice, bueno, vamos a comenzar a hacer lo correcto, vamos a comenzar a limpiarnos, saquen todo lo que está en ustedes. El Señor le habla y le dice, ve allí, ve al mismo lugar donde huías, porque ahora te encuentras en la misma condición. Ve al lugar donde fuiste cuando huías de tu hermano Esaú. Ve al lugar donde te hablé. Hay momentos donde tú tienes que regresar al mismo lugar, al lugar donde Dios habló a tu corazón, al lugar donde tu cambio se produjo, al lugar donde la esperanza brotó, al lugar donde el Señor habló a tu corazón en medio de las dificultades. Nuevamente Jacob se sentía perseguido, se sentía rodeado, se sentía enemistado con los pueblos que estaban alrededor de él. Se sentía que ahora, otra vez, estaba puesta la mira sobre él. Entonces Dios le habla y dice, vuelve a aquel lugar donde te hablé. Aquel que hoy está viviendo circunstancias difíciles. Aquel que hoy está enfrentando lo mismo que algún día enfrentó.
las mismas luchas, los mismos pecados, las mismas dificultades. Vuelve al Señor, vuelve al lugar donde el Señor habló a tu corazón, vuelve a aquel lugar donde el Señor habló a tu vida, donde el Señor te dio una palabra que cambió el rumbo de tu vida. Porque mientras que tú eras un drogadicto, mientras que tú eras una mujer que no tenía esperanza, una mujer que no tenía futuro, una persona depresiva, entonces Dios te habló y transformó tu vida y te hizo una persona diferente. Y hoy te encuentras en la misma condición. Entonces vuelve al lugar, vuelve a aquel lugar donde el Señor te ha hablado. Vuelve al lugar donde el Señor te dará una nueva palabra. ¿Por qué? Porque la condición y la circunstancia decían, todo está mal, ahora nos espera lo peor. Mas el Señor le dijo, allí, vete allí donde te hablé. Entonces Jacob dijo, bueno, vamos a Betel y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios siempre ha estado contigo. Aquel que respondió tus palabras, tu oración en el día de tu angustia te ha acompañado. Solo que tú te sueltas de las manos de Dios. Cuando vas a pecar te sueltas de las manos de Dios. Cierras la Biblia. Comienzas a tramar lo que harás y comienzas a justificarte. Y dirás como los hijos de Jacob, ¿acaso vamos a dejar que trate a nuestra hermana como una ramera? ¿Qué tiene que ver con saquear la ciudad, robarse todo? ¿Qué tiene que ver? La venganza. Pero lejos de Dios, las consecuencias a lo que ellos pensaban, al daño que ellos habían hecho. Dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. El Señor no permitió que nada les ocurriese. Uno puede decir, pero eran dignos de que algo le pasara, pero Dios no lo permitió. Quizás tú dices, yo soy digno de que algo malo me pase, porque yo conozco la palabra, pero estoy haciendo mal. Yo soy digno de que la mano poderosa de Dios baje sobre mi vida. Pero sin embargo Dios tiene misericordia. Dios te habla nuevamente y te dice, vuélvete al lugar. Vuélvete allí donde en un momento hablé a tu corazón. Vuélvete allí donde huías. A donde fuiste cuando huías de aquella condición. Huías del alcohol, huías de las drogas, huías del adulterio, huías de la depresión, escapabas, tratabas de salir, pero no hallabas la salida. Vuélvete al lugar donde fuiste libre. Vuélvete al lugar donde cambié tu corazón. Vuélvete al lugar donde tus enemigos nada pueden hacer contigo. Dice la palabra de Dios, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. En el mismo lugar donde él clamó en angustia, dice la palabra, invócame en el día de la angustia. Clama a mí, yo te responderé. En el momento de la dificultad, en el momento donde te sientes totalmente atrapado por la situación, Dios dice, vuelve a clamar a mí. Vuelve al mismo lugar donde te bendije. Vuelve a la misma condición. Algunos dicen, yo antes predicaba la palabra, entregaba trataditos en la calle, hacía esto y lo otro y mi corazón se llenaba de alegría. Vuélvete a aquel lugar. Vuelve al altar de Dios donde yo te bendije, donde te hice libre, donde cambié tu corazón, donde te llené de esperanza, donde te entregué la salvación de los cielos. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Aunque nuestro corazón sea un corazón engañoso, lleno de venganza, lleno de errores, y donde quizás te encuentres en medio del error y de las fallas, luego de este error tan terrible que cometieron, Dios le habló a su hijo Jacob y le dijo, vuélvete, ve a aquel lugar. No será como tú piensas, no van a perseguirte. Y uno dice, ahora todo lo que estaba, todo lo que había en mí me perseguirá y me destruirá. Bueno, la Escritura dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos y áridos buscando reposo, mas no lo halla,
Dice, entonces volveré a la casa de donde salí. Pero antes de entrar va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entra en el corazón. Tienes que entender esto, cada vez será más difícil. Tú estás jugando con esto y cada vez será más difícil poder escapar, porque serán 7, porque luego serán más, porque dice la palabra, cada uno irá y buscará otros 7. Ya no serán 7, serán 49. Y así, todo lo que estaba en ti. Hay personas que dicen, ya no puedo ser libre. En un momento vine a la iglesia, Dios me perdonó, fue libre, pero ahora no puedo ser libre. ¿Qué pasa? Cada vez estarás peor. Cierra las puertas que has abierto. Vuélvete al lugar donde el Señor te bendijo. Vuélvete a la luz. Vuélvete a la luz, acércate al Señor. En la luz, todas nuestras fallas son expuestas. Acércate a la luz. Las fallas no son para decir, mira cómo eres, mira cómo estás. Pero si tú no te reconoces, si tú no pones la luz sobre ti para ver los errores, entonces tú dirás, no soy tan malo. Leo la Biblia de vez en cuando, vengo a la iglesia. Bueno, quizás estoy con algunas mujeres, sí, pero bueno, ¿quién no? ¿Quién no peca? Y sacan la frase famosa, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí nadie te está apedreando, ni nadie va a matarte. Ni tampoco por exhortarte, por decirte la verdad, nadie está apedreando a nadie. Comparan esa historia con algo que no tiene nada que ver. La mujer encontrada en el acto de adulterio, si bien no está en los versos más antiguos, no está en la Biblia textual, no está esa historia completamente, está quitada. Pero eso no significa que esa historia no sea real, simplemente no está. Puede haber sido parte de los hechos, como dice la Escritura. Si hubiesen tenido que escribir todo lo que hizo el Señor, no alcanzarían todos los libros. Sería imposible contar todos los milagros y cada obra que el Señor hizo. No podría entrar en este conjunto de libros. Pero toman esa historia para decir, no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No. En aquella condición la mujer fue encontrada en aquel acto e iban a matarla. La ley decía que debían apedrearla. Hasta estos días a las mujeres las entierran en un pozo y las apedrean hasta matarlas. Pero porque alguien denuncie los errores o el pecado, no está tirándole piedras ni matando a nadie. Es simplemente por amor, porque dice la palabra de Dios que son fieles las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si tu hermano comete un error y tú los dejas que siga en el error, entonces tú le haces una caricia a lo que está mal, a su corazón engañoso. Pero si tú le dices lo recto, pero antes de querer decirle cualquier cosa a tu hermano, ten presente que la Escritura también dice, hipócrita, primero ve y saca lo que está en tu ojo, ve y saca la viga que está en tu ojo, y luego verás con claridad para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La palabra tiene que ser comprendida en su totalidad. No puedo sacar algo de contexto para tratar de llevarlo para donde me conviene. Esta historia de amor, odio, venganza, tiene un final de amor y misericordia, pero de amor de Dios ante los errores de sus hijos, ante errores injustificables, ante daños terribles como es la matanza de este pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo misericordia de los niños, de las mujeres, de lo que habían llevado. Y el Señor le dijo, vuélvete a la luz. Ya no huyas más, Jacob. Ya no estés huyendo como cuando huías con tu hermano. Ya no estés más en esa condición. ¿Por qué sigues escapando de lo que te daña? ¿Por qué sigues corriendo? ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde vas cuando corres desesperadamente? Vuélvete a mí, dice la Escritura, porque yo te redimí. Vuélvete a mí porque yo te salvé, porque yo te di una nueva oportunidad. Regresa a la luz nuevamente. Aleluya.
Y aleluya, santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie en esta noche. El mensaje de esta palabra, esta historia, luego tú puedes leerla completa, es algo breve simplemente este capítulo y el siguiente que dice lo que el Señor le habla a Jacob. Pero es una historia que nos refleja el corazón de Dios. Hay veces que el hombre trata de exponer o reflejar el corazón de Dios y dice: Dios es un Dios duro, Dios es un Dios temible. Claro, lo es. Dios es un Dios de juicios, Dios es un Dios severo, claro. Pero Dios, dice la palabra, que es tardo para la ira, pero grande, grande en misericordia. Y aun cuando tú dices: yo no lo merezco, yo no soy merecedor de este amor, no soy merecedor de su favor, no soy merecedor de volverme a Él, el Señor dice: vuélvete a mí, vuélvete a la luz, vuélvete al punto del camino donde te perdiste. Dice la Escritura: parados en los caminos y preguntad, ¿dónde está la senda antigua? ¿Dónde está aquel lugar que me extravié? Párate en el camino y pregunta: ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde tengo que ir? Si tú no sabes dónde estás parado, párate en los caminos y pregunta: ¿cómo hago para volver a aquel lugar? Vuélvete al lugar donde el Señor te habló. Vuélvete al lugar donde los ángeles del Señor suben y bajan. La bendición de Dios está allí. Ve al lugar donde el Señor trajo esperanza a tu corazón. Porque no es una condición diferente. Cuando llegaste por primera vez, cuando Dios te habló por primera vez, tú te sentías quizás desechado por el mundo, frustrado e imposible de poder cambiar. Pero el Señor lo hizo y te dio valores y te hizo un hombre de bien y te hizo una mujer de bien y te puso en ti lo que ni siquiera tú te imaginabas. Te dio palabras. Antes no podías con tu propia vida y Dios te hizo hablarle a otros. Antes no podías llevar tus propios errores y ahora Dios te permite que enseñes, que hables tu testimonio, que cuentes la experiencia con Dios y le sea de inspiración a otros. Antes no servías para nada, quizás a tus ojos, pero Dios te mostró cuán valioso eres en sus manos. Bueno, el Señor dice: vuélvete ahí. Vuélvete al lugar a donde estabas cuando huías, cuando clamaste a mí en angustia y te libré. Hoy estás en angustia, hoy estás con tristeza en tu corazón, hoy estás pensando que no puedes cambiar, estás pensando que el pecado te ha vencido para siempre, estás pensando que tu corazón te ha engañado y hoy estás preso y no puedes salir. Estás en una condición donde dices: mi corazón es tan terrible como el corazón de los hijos de Jacob. Y he hecho daños tan grandes y he lastimado a tanta gente que siento que todo lo malo me persigue por las calles. Así hay personas que decían: he hecho tantas cosas malas que estoy siendo atormentado. Veo las personas que maté en mi mente. Estoy viviendo una situación terrible. Siento que la muerte me persigue. Así un varón me dijo, cuando me hablaron por primera vez, un varón me entregó una palabra y me dijo: varón, la muerte te persigue. Huye, escapa de esa condición, sal de ese lugar. Acércate a la luz, acércate al lugar donde el Señor te hablará. Hay veces que uno dice: pero ¿cómo Dios me hablará? ¿De qué manera Dios puede hablarme a mi vida? Y el hombre espera que Dios le hable con una voz audible y espera que Dios obre conforme a lo que ellos quieren oír. Dios dice: no, aquí tienes mi palabra. Aquí tienes lo necesario. Comienza a leer, comienza a orar. No entiendo nada. Pídeme. Pídeme y yo te daré sabiduría. Pídeme y te daré entendimiento. Pídeme y abriré los misterios delante de ti y te mostraré lo que nadie pudo entender.
y te mostraré aquello difícil de comprender. Para lo que estaba cegado tus ojos, te lo mostraré. Pero acércate a la luz. Vuélvete al punto donde fuiste libre. Vuélvete al lugar donde la bendición de Dios estaba en tu vida. Escapa de todo lo que te está poniendo en esa condición. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Aquel que quiera entregarle su corazón y decir, Señor, este corazón no me sirve. Dice la palabra que Él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón nuevo. Él quitaría ese corazón. Tu corazón te engaña y te hace confundir, te hace errar. Tu corazón es duro, difícil para perdonar, rencoroso en extremo. Cuando alguien me hace algo, yo, pastor, le hago la cruz. No me importa si es hermano, si es pastor, si es lo que sea. Tu carácter te traerá problemas en todos los aspectos de la vida. Porque dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El duro, el que no puede perdonar, recibirá lo mismo. Entonces necesitas abrir tu corazón y decirle, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche y abrir su corazón a Él. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, en otros países, en otros pueblos, en otras ciudades, donde quiera que estés, solamente que puedas repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.